Señores, como están viendo, aquí tenemos el gran mérito. Tenemos un rabino grande, pero no nada más un rabino importante. Ese ya los comentarios, no nada más rabino importante en Israel, sino el Hidush, la parte importante hoy, que es producción de Guatemala. Entonces ese es un orgullo para Guatemala, para ustedes, para nosotros, para todos. Y por eso dije que yo le dije que también en Shabbat queremos escucharlo mucho más, pero ese lo va a decidir más adelante, ¿ok? Pero sí, no lo vamos a perder. Nada más como hablamos hoy, lo que pasó hoy en Israel, ustedes ya saben, sí. Y el problema pero también en el mercado, en Netanya también, y también en Turquía ayer, y también es que el problema que tenemos con el Islam no es un problema nada más del Estado de Israel. Hay gente que piensa que es problema del Estado de Israel. Es un problema mucho más grave para el mundo, ¿okay? Porque el mundo ya pierde el control. Israel todavía tiene cierto control, pero el mundo ya casi pierde el control y no sabe de dónde va a llegar el próximo golpe. El Islam es un problema para todo, no el Islam, sino, el Islam radical, porque hay también partes del Islam que no dicen que hay que matar, y esto, como dijimos una vez, que jihad no se traduce como guerra, se traduce como esfuerzo. Los radicales ya lo llevaron hasta hacer guerra y morir y matar y amar la muerte, pero es problema del Islam radical, el problema del mundo. Pero la parte más importante que el rabino va a hablar hoy es entender el conflicto árabe-israelí y entender el problema del Islam a través de la Torah y a través de la parte espiritual, porque ahí está todo. El problema del Islam y el problema de los árabes en Israel no es territorios, no es todo eso que siempre están, cada uno que va a ser presidente de Estados Unidos o en Europa, y eso ya piensa que es un mago que va a arreglar todo el asunto, pero tiene que saber que si no piensa que es un conflicto religioso, nunca va a poder entender el conflicto. No es el presidente de Egipto hace menos de un año ofreció a los palestinos un territorio más grande de Gaza en Egipto y no quisieron. Ellos quieren guerra, ellos quieren matar a todos. A los palestinos les ofrecieron un territorio más grande que Gaza. Sí, más grande, él ofreció, lo puedes leer. Él ofreció de una forma seria, no así hablar decir un chiste. Ellos no. Y le vas a ofrecer Tel Aviv, tampoco van a decir que no. Vas a dar Yerushalayim, van a decir, hasta ellos mismos lo dicen. Ellos quieren todo. Ellos quieren, y no nada más todo. Cuando el Israel va a estar en Uganda, también ahí lo van a querer matar. Es un conflicto religioso que para tratar de entenderlo tenemos que primero poner eso, como el rabino ahorita va a explicar todo cómo se sale de la Torah. Y termino nada más siempre con una historia pequeña, que una vez en un debate que hicimos en una universidad en Colombia, había una señora, la profesora ahí, que estaba en contra de Israel en todo, y ella dijo: Señor, si ustedes, los israelitas, van a salir de los territorios ocupados de 67, ahí va a haber paz, pero ustedes son tercos, no quieren salir y tienen problema y después se quejan y lloran y eso. Salgan y va a haber paz. Entonces yo le dije: ok, señor, está bien, usted conoce la Organización de la Liberación de Palestina, OLP. Ella dice: sí, claro, 67, ustedes, eso, el otro, territorios ocupados. Dije: ¿y en qué año fundaron a esa organización? En 1964. Quiere decir 3 años antes de tus cuentos de los territorios ocupados. Y esta organización es para liberar Palestina y matar a los judíos antes de 67. Quiere decir que 67 no es la solución. Aquí tienes que entender que la solución está mucho más atrás, en Ishmael, en Yitzhak, mucho más atrás en la Torah, y esa es la raíz de todo ese conflicto. Ojalá, Bezrat Hashem, que tengamos paz, tranquilidad en Israel, en todo el mundo, y que no vamos a tener más guerras. Ese es el tiempo más que cada uno quiere. Todo el tiempo en Israel, todas las canciones que hay en Israel y todo lo que hay es con shalom, con paz. Al final del rezo, paz. Siempre pedimos paz y ojalá que tengamos paz. Javón. Primero que todo, es un tremendo honor que el Rav me da la oportunidad de poder compartir unas palabras con ustedes. Estar en Guatemala, estar en mi tierra con gente que quiero, gente que
tuve un kesher y que todavía siento ese kesher con ellos, de verdad siento un gran honor. Un kesher es un conexión. Bueno, trataremos de, ustedes me van a perdonar que yo tengo que leer porque no he estado estaba trabajando, no he tenido tiempo en realidad de repetirlo de memoria, así que me perdonarán que voy a leer un poco las cosas, pero espero que las cosas queden claras. En estos tiempos, cuando el mundo se encuentra aterrorizado por los fundamentalistas islámicos, tenemos que tratar de aprender, como dijo el Rav, cuáles son las razones que a través de ellas, o sea, las razones y la perspectiva que la Torah nos dice sobre estos tiempos. Para eso quiero ver con ustedes primero compartir unas fuentes según la tradición judía que tenemos. Primero que todo el Zohar. El Zohar nos dice lo siguiente, dice Abraham, cuando Hashem le dijo de que va a tener un hijo, ya tenía Ismael, le promete que va a tener un hijo de nuevo que se refiere a Yitzhak. Entonces Abraham dijo, Lu Ismael yihye lefaneja, ojalá que Ismael pueda seguir viviendo. Y a pesar que Hashem le prometió que Yitzhak Avino va a salir de él, sin embargo él sentía una conexión con Ismael, hasta que Hashem le dijo, con respecto a Ismael, I heard you, te escuché tu voz, y él también de él tendrá mucha semilla. Y después de que él nació, a los 13 años él fue circuncidado, y entró en un convenio sagrado haciendo un brit, antes que Yitzhak nació. Dicen Hazal, los rabinos de nuestro, o sea, lo que está escrito en el Talmud, así lo trae el Zohar en realidad, ven y ve, dice el Zohar, por 400 años el supervisor espiritual de Ismael, simplemente lo traduje y así por eso lo leo. Ven y ve que por 400 años el supervisor espiritual de Ismael intervino y le pidió a Hashem y dijo, alguien que fue circuncidado, usted me puede corregir en español porque yo hablo español promedio una vez cada 6 meses, más o menos. Cuando habla conmigo por teléfono. Entonces él dice, alguien que fue circuncidado tiene una porción en tu nombre, y Hashem le dice sí. Continúa preguntando, Ismael fue circuncidado, ¿por qué razón no tiene una parte en ti como lo tiene Yitzhak? Entonces Hashem le contesta, este fue circuncidado, fue circuncidado properly, correctamente, y este no fue, Ismael no lo fue. Ellos cumplen las mitzvot el 8º día y ellos no, ellos lo posponen por un cierto tiempo. Le dice el ángel, el supervisor de Ismael le dice a Hashem, aún así, ya que él fue circuncidado, ¿no debería recibir una recompensa? Dice el Zohar, wow, hoy el tiempo que Ismael nació y fue circuncidado, ¿qué hizo Hashem? Después del reclamo de este ángel, alejó a los descendientes de Ismael para que no puedan aferrarse a Hashem a niveles espirituales, y les dio una porción mundana en la tierra sagrada por virtud de su circuncisión. Y los hijos de Ismael regirán en la tierra sagrada por mucho tiempo, durante el tiempo que estará la tierra vacía. Los otomanes estuvieron había siempre había presencia judía, pero muy poca. Así como su circuncisión es vacía y no completa, ellos impedirán a los Bene Israel a que retornen a su hogar hasta que el mérito de Ismael haya sido pagado. Dice hay un libro que se llama Pirkei de Rabbi Eliezer, que son del tiempo de las Mishnayot, uno de los grandes Tanaim. Dice él, pregunta, ¿por qué fue llamado Ismael? Porque en el futuro Hashem escuchará los gritos de la nación que Ismael les causarán al final de los días. Ismael. Hashem va a escuchar las plegarias del pueblo judío por lo que él hace en la tierra de Israel. Y por eso fue llamado Ismael, así como está escrito, Ishmael Beya'anem.
Hashem va a escuchar y les va a responder, va a contestar, va a escuchar las plegarias del pueblo judío por lo que ellos van a hacer. Continúan los Pirkei de Rabbi Eliezer, que son fuentes tanaicas. Estamos hablando de más de 1800 años más o menos, ¿no? Los Tanaim, aproximadamente. Así, 15 cosas harán los hijos de Ismael en la tierra de Israel. No voy a traer toda la lista. Al final de los días, harán medidas, van a medir la tierra, amollarán las brechas de las paredes del Bet HaMikdash y construirán un edificio encima, que hoy en día se sabe que está el Aqsa y está el Omar, la mezquita de Omar. Esto, como dije, está escrito hace casi 2000 años. Y después continúa el Pirkei de Rabbi Eliezer, dice Rabbi Ishmael, los famosos Tanaí se llamaba Rabbi Ishmael, es un nombre bonito en realidad, Ishmael, solamente dos, en todas las naciones solamente dos tienen el nombre de Elis, Israel y Ishmael. Él también tiene algo con su nombre, tiene un nombre especial que viene con el nombre del Kadosh Baruj Hu, de Hashem, ¿sí? Bueno, dice Rabbi Ishmael, él enseña 3 guerras devastadoras harán los Benei Ishmael en el futuro en la tierra de Israel. El Rabbeinu Chaim Vital, uno de los que en paz descanse, el talmid de Arizal, ustedes saben, el famoso cabalista, él fue quien compiló todas las enseñanzas que escuchó en un año de su rabino. Y esa es toda la Kabbalah que prácticamente tenemos hoy. Bueno, hay otro, está el rabino Rav Moshe Cordovero, pero él escribe, y aquí de vuelta ustedes me perdonan, yo estoy citando las cosas como las traduje. Dice así: y al final de los días Israel estará sometida a la galut de Ishmael. Estamos en la galut de Edom. Ustedes saben que hay 4 galuyot. Está la galut, bueno, hablaré de eso en un momento. La última galut es la galut de Edom, la galut de Esav, pero al final de esa galut está la galut de Ishmael, que es el tiempo en el cual nos encontramos nosotros. Entonces él dice así: Israel estará sometida a la galut de Ishmael, y esta es la última galut y será la más difícil de todas. Esta es la galut de Ishmael. Esta galut es más agresiva del resto de los reinados, pues en la última galut ellos quieren tragarnos. Desean borrar el nombre de Israel, así como dijo el Rav. Por debajo, quieren borrar el nombre de Israel por debajo de los cielos, así como algo es tragado y deja de ser visible. En la galut de Ishmael ellos quieren matar almas y cuerpos y destruir las posesiones de los judíos y tragarlos vivos. Esto fue escrito hace 500 años. Tragarlos vivos y no dejar memoria de ellos. Haz vejalila, que Dios ni quiera. En la galut de Ishmael causarán sufrimiento a Israel, sufrimientos horrendos y no usuales, de aquellos que no fueron vistos nunca antes. Hoy en día podemos ver lo exacto de estas enseñanzas. Tenemos que tomar nota de vuelta que estas cosas fueron escritas hace 500 años y mucho más todavía, y en realidad el Zohar y por supuesto los Tanaim que trajimos, el Pirkei de Rabbi Eliezer, fueron cosas que fueron escritas antes que el Islam empezó, porque el Islam tiene 1600 años más o menos, y nosotros ya existimos en este mundo, por lo menos sea como nación, 3300 años, ¿sí? Que recibimos la Torah, y por supuesto antes que están los patriarcas. Queremos por lo tanto ver fuentes, cuáles son las raíces de estos sufrimientos. Entonces aquí vuelvo a leerles otra vez un Midrash que dice así. El comienzo de Bereshit dice Beharetz, lo leo en hebreo, después el Rabbi me va a ayudar a traducir. Beharetz aitá tohu vavohu, la tierra, al comienzo de Bereshit, la tierra estaba como void, vacía, tohu vavohu. Dios mío, pero yo lo había apagado. Todo en el celular. Behoshech al pnei tehom, y oscuridad sobre el abismo. Dice el Midrash, Tohu, que es Tohu, que es una lengua de como vacío. Ese es el reinado de Babel. Vohu, la otra parte, Tohu Vavohu, son 2 lenguas de como caos. Oh, perfecto. Ese es Malchut Parasu Madai,
los persas, y Madai, es el tiempo de Ahashverosh, esa fue la segunda Galut. De Hoshech, oscuridad, eso es Yaván, Grecia. Ellos son llamados Hoshech, los más iluministas, los que trajeron más Hoshech al mundo, porque ellos negaban lo que yo no puedo entender, lo que no veo no existe. Eso era Hoshech, por eso son llamados Hoshech, oscuridad. Eso es Yaván. Al Pnei Tehom, sobre el abismo, ese es Malhut Edom. Ese es el Malhut, esa es la Galut que nos encontramos ahora. ¿Y por qué es llamado Tehom? Porque no tiene fondo, no tiene entendimiento, no se sabe cuándo va a terminar. Así como un Tehom, así como un abismo, que no se ve el tope, el fondo. Y así dice hay otro Midrash que dice que el Kadosh Baruj Hu le enseñó a Jacob Avinu. Ustedes saben, cuando Jacob Avinu llegó, cuando estaba escapándose de Esav, de su hermano que lo quería matar, él llegó a lo que es hoy en día el Bet HaMikdash. Ahí se fue a dormir sin saber dónde estaba, y ahí soñó con la escalera donde vio ángeles subiendo y bajando. Dice el Midrash así: el Kadosh Baruj Hu le enseñó a Jacob Avinu, en ese sueño le enseñó el ministro espiritual de Babel. ¿Qué vio? Vio que subió 70 eslabones, y después vio cómo ese ángel bajó. Luego vio otro ángel, que era el ministro de Madai y Parás, que de vuelta subió 52 eslabones y bajó. Después vio al ministro de Grecia, que subió 180 eslabones, subió y bajó. Y al final vio al ministro de Esav, que subió y no bajaba. Y en ese momento él entendió de que este ministro espiritual, ¿qué es lo que pasa con él? Que no baja. Y bueno, dice el Ramban que Ramban hace 900 años, él escribe: nosotros nos encontramos en la Galut de Edom. Esta Galut continuará hasta los días de Mashiach, al final de los días. Quiero leerles de vuelta, estoy trayendo nada más fuentes y después trataré de... El Michtav Eliyahu, uno de los famosos libros que fueron escritos hace como más o menos 70 años, más o menos un poquito menos. Él era el mashgiach de una famosa yeshiva de Ponovich en Benebrak, famoso libro que se llama Michtav Eliyahu, las cartas de Eliyahu. Él escribe sobre la esencia y el carácter de la Galut de Edom. Pero antes quiero explicar de que estos ángeles que él vio que ellos subían y bajaban. Entonces él entendió que son galuyot que tienen un fin, que terminan. Pero cuando vio el Galut de Edom que sube y no baja, ahí es cuando él temió, y Hashem tuvo que calmarlo, a decirle de que no te preocupes, él aunque se siente a mi lado, a él yo lo bajo. Él no va a bajar de una forma natural como los demás, sino que él baja de una manera que será una forma completamente espiritual, una forma que será a través del Kadosh Baruj Hu directamente. Dice Michtav Eliyahu, él escribe sobre la esencia y el carácter del Galut de Edom. Todavía tenemos que entender un poquito de Edom, que es Esav, que es el hermano de Jacob Avinu, que esa es la Galut en la cual nos encontramos hoy en día, para poder entender después un poquito de lo que pasa con Ishmael. Entonces dice, la esencia y el carácter de la Galut de Edom y la prueba que tenemos nosotros el pueblo judío en esta Galut, el imperio de Edom, su esencia, dice él, es la Gavá, es el orgullo, ¿sí? ¿Sabes lo que es Gavá? ¿Hay una mejor palabra? Orgullo. Sí. Tiene que corregir, por favor. ¿Sí? La falta de fe, al estilo de mis fuerzas y mis músculos hicieron todo lo que ustedes ven. Los romanos, sigue el Michtav Eliyahu, los romanos, Edom en realidad comenzó con los romanos. O sea, él empezó antes, pero ahí fue cuando entró ellos destruyeron el segundo templo, ahí fue cuando realmente empezó la Galut de Edom, porque hasta antes estaban los griegos, y los romanos le tomaron el poder, le quitaron el poder a los griegos, y esa fue la caída de ellos, y entonces ellos
trataron de controlar la tierra de Israel. Los judíos hicieron grandes guerras contra ellos y al fin de cuentas destruyeron el templo. Pero dice así: los romanos establecieron el materialismo en lugar de la espiritualidad. Ellos desarrollaron el espíritu de la victoria materialista como que si estuviese en su capacidad de atrapar a todas las fuerzas naturales para servir sus placeres y provechos. Desde la destrucción del segundo templo creció esa gavá, ese orgullo del cuarto imperio. Hashem se oculta y la oscuridad crece. El enfoque materialista se fortifica y oscurece a la espiritualidad. En cada generación la ciencia se desarrolla, incrementan las posibilidades de usar al mundo para el beneficio del hombre, y por consecuencia el orgullo del hombre crece, como que si fuese todo se encuentra bajo su control y nada será negado a él. Hoy en día sentimos que we can harness, podemos atrapar todo bajo nuestras fuerzas. Este tipo de enfoque de superioridad de la fuerza del hombre van y se extienden a todo el mundo. Esa es la esencia primordial del cuarto imperio, y por eso debemos saber que esta es la prueba que el pueblo judío debe afrontar. El enfoque de Roma, esos son los romanos, eso es Asaph, ellos fueron quienes destruyeron el segundo templo. Se manifiesta hoy en día en el mundo occidental más que nada, que es globalismo, materialismo, superioridad del hombre, que eso hoy en día el pináculo se encuentra en Estados Unidos y por supuesto Europa, lo que es el West, ¿sí? Ellos enfocan el enfoque del este, o sea, para ellos esa cultura es como obstáculo, va en contra lo que es, o sea, lo que es el este, que es lo que más que nada que tiene que ver con Ismael. La pregunta es, ¿qué rol tiene Ismael que ver con el Galut de Edom? Por eso de vuelta tengo que ver con ustedes fuentes. En orden, para que podamos entender por lo menos una faceta del carácter de la nación árabe, o sea, el reinado de Ismael, debemos estudiar cómo la Torá describe al patriarca de la nación árabe. Para eso tenemos que explicar según lo que dice Rav Shimshon Raphael Hirsch, famoso rabino de Alemania, que él salvó gran parte del judaísmo en Alemania en el tiempo del iluminismo, y él tiene un perush muy famoso en la Torá. Quiero traer lo que él explica. Dice él así: Ismael nació de su padre Abraham Avinu y de su madre Hagar, que era una egipcia, una princesa egipcia. De Hagar, su madre, él heredó el amor a la libertad. Está dicho en el versículo, eso lo dice la Torá: Vehuye Pere Adam. Él va a ser un Pere Adam, si lo traduzco literalmente, va a ser un salvaje hombre. No se habla así. Debería la Torá tuvo que haber dicho, él será un Adam Pere, un hombre que es un Pere, un salvaje. Pero la Torá dice, él va a ser un Pere Adam, un salvaje hombre. Yadó Bakol, Viyat Kolbo. Sus manos están sobre todos y las manos de todos sobre él. Así dice la Torá. Según la gramática normal, yo no soy muy bueno en dikduk, ¿cómo se llama? En gramática, pero el adjetivo viene, el noun, sí viene, bueno, ustedes me entienden lo que digo, tiene que haber dicho, como dije antes, tú que has dicho Adam Pere y no Pere Adam. ¿Sí? Esto viene a enseñarnos, dice Rav Hirsch, que la cualidad primordial de Ismael es el de ser salvaje. Su esencia es quitarse de encima el yugo del comportamiento civilizado, pues para él todo le pertenece. Sabemos que la mitad de ellos es grandes ladrones y mentirosos, en Israel lo vemos todos los días. Pues sienten que todo les pertenece y no hay nada que impida llevar a cabo sus deseos. Todo esto viene de parte de su madre. Su madre era una mujer tzadiká, pero viene del lado de Egipto. Mitzrayim es uno de los hijos de Ham. Ham no era un gran tzadik, uno de los 3 hijos que salieron del arca de Noah. Y sus hijos hicieron grandes pecados y al contrario, ellos piden a sus hijos que sigan haciendo sus pecados. Eso me quiero alargar porque hay fuentes sobre eso. Amar el robo, amar ciertas cosas.
Pero de parte de Abraham Avinu, de parte de su padre, él heredó las características, la característica de tener fe en Hashem. Y hasta hoy en día los ismaelitas son firmes en su creencia en solo un Dios. Y todo lo que hacen, lo hacen en nombre de Hashem y creen en la supervisión divina. O sea, son kind of a plus, tienen algo, ¿sí? Algo Eso es de parte de Abraham Avinu. Aquí resalta la pregunta: ¿cómo encajan estas dos cualidades en una nación? Dice Rav Hirsch, para eso da dos respuestas. Él dice, hay dos parámetros. El primero es fe, tener valores espirituales, y la segunda cosa es cumplir mitzvot, Torah y mitzvot. Para los árabes es una cosa tremenda. Ellos creen únicamente en un solo Dios, no como los cristianos, y por supuesto no como el Far East, que ahí todavía hay idolatría de todo tipo. Pero para nosotros eso no es suficiente, es solamente tener fe. Tenemos que subyugar nuestro ser, que incluye al Yetzer Hara. Todos saben lo que es Yetzer Hara, ¿sí? Sí. Por supuesto, es esas fuerzas que tenemos a hacer, no sé, las cosas buenas, esa voz que escuchamos por adentro que dice, no, it's okay. Cuando escuchamos quién nos habla, habla de una forma como soy yo. Cuando es el Yetzer Hara, todo dices tú, mira, no es bueno para ti. Pero cada quien escucha la voz del Yetzer Hara como, eso soy yo tengo que hacer eso. Tenemos que subyugar, ¿sí?, nuestro ser, que incluye al Yetzer Hara, y eso se lleva a cabo a través de que cumplimos mitzvot. O sea, tenemos emuná, tenemos la fe como que recibimos de Abraham Avinu, pero tenemos un sistema de mitzvot que limita nuestro Yetzer Hara, nos ayuda a limitar, nos pone beautiful fences, o sea, rose fences, yo digo, ¿sí? Que no caigamos para cuidarnos. Y eso nos da un balance correcto en nuestro servicio al Kadosh Baruj Hu. Los árabes, por el otro lado, si tienen una emuná, cuando ellos escuchan en árabe, ¿sí?, que ¿sí?, cuando dices Dios es grande, se derriten. Y eso lo hacen también cuando matan, dicen eso, ¿sí? Tienen esta fe. Solamente escuchar esas palabras para ellos, eso ya es lo último, lo máximo. O sea, tienen esa emuná, pero no tienen un sistema que limite sus tendencias, su naturaleza, que es la de ser un salvaje, de ser un pere Adam. Es cierto que ellos tienen cierto sistema de ayunos y comen cierto tipo de halal, que por supuesto que no es nada, pero y aquellos que son religiosos que cumplen ciertas cosas. Un hijo me contó que un árabe, ellos no toman alcohol, pero no se fijan como nosotros cuál es el hechsher que contiene. Puede ser que tiene alcohol, no, aquí no dice alcohol, y se lo tomó. O sea, son muy light cuando tienen ganas de hacer lo que ellos quieren hacer. Pero, o sea, al contrario, la emuná, la fe que ellos tienen es una emuná que no tiene límite, sino que al contrario, causa que por esa emuná que ellos tienen, hagan lo que ellos quieren y todo en nombre de Hashem. Fanáticos. O sea, su fe es un medio para poder expresar el pere, el salvajismo que ellos tienen. Se sienten enviados de Hashem y piensan que están haciendo el deseo de Hashem, que eso permite everything goes. Quiero citar de vuelta. Por tanto, ellos pueden hacer todas las maldades, como dijimos, todas las maldades del mundo, como que si fuesen enviados mensajeros de Hashem, haciendo su deseo. El ejemplo más famoso, por supuesto, es la guerra de Jihad. Así escribe una profesora que escribió un libro, una investigadora en cultura árabe, se llama profesor Lazarus Yaffe, una israelí, y cito las palabras de ella. El Jihad es una guerra que su meta es someter a todo el mundo bajo la religión islámica. El Islam no asquea ningún método para propagar su religión dentro de las naciones, o sea, o por la fuerza o actividad misionaria. Dijimos que
el Brit de Ismael es un Brit vacío. ¿Qué significa un Brit vacío? Hay dos partes en el Brit. Una es sacar la orla, es de foreskin, o sea, no sé cómo se dice en español, ¿sí? Prepucio. ¿Qué es? ¿Cómo? Prepucio. Prepucio. Que es la de remover todo lo que es mundano y todo lo que causa el alejamiento a Hashem como Avodah Zarah. Eso es lo que representa en parte el Brit Milá, ¿sí? Remover lo que es mundano, no ir tras lo que es los deseos físicos únicamente, si al contrario es lo que causa el alejamiento a Hashem, sino que por lo tanto que es un tipo de Avodah Zarah. El que se aleja de Hashem está haciendo un tipo de Avodah Zarah. El Brit mismo representa la conexión entre el hombre y Hashem. El Brit de Ismael tiene un nivel bajo que consiste en remover lo mundano y rechazar todo lo que es Avodah Zarah. Eso es lo que él hizo. Sacó esa parte mundana que rechaza lo que es Avodah Zarah. Este mensaje, ellos tienen una misión que lo pueden expandir a las naciones. Pero ya que él es un Pere Adam, ¿sí? El lado de Adam le da la fuerza a luchar contra todo tipo de Avodah Zarah, por un lado, pero el lado de Pere lo hace de una forma cruel, salvaje e incontrolada. Mencionamos antes el Zohar, que dijo que, bueno, no quiero pasarlos, que dijimos que Ismael, Hashem escuchó de todas formas las plegarias de Abraham Avinu, y que él va a estar asentado en la tierra de Israel, va a cuidar la tierra de Israel cuando va a estar vacía, como que si fuese. Tienen una cierta misión, la tenían, hoy en día es un poco diferente. Ellos tienen una misión. Ellos van a regir en la tierra de Israel para impedir que otras naciones traigan idolatría a Israel. Su misión es impedir que Edom, hablamos de la Galut de Edom, que ellos conquisten la tierra de Israel y que la llene con idolatría que enfoca materialismo, ideologías falsas, así como Koichi ve'otzim yadi, quiere decir mis fuerzas y las fuerzas de mis brazos hicieron todo lo que ustedes tienen, no hay Hashem. Ellos al comienzo del siglo pasado rechazaron la inmigración judía, pues argumentaban que los judíos estaban introduciendo falta de recato y modestia. Así dice el Rabbi Jonan Wasserman. Pues nosotros estamos subyugados al exilio de Edom. Edom propaga el enfoque que el materialismo es la fuente de todo bienestar. Este enfoque primordialmente está influenciado por el West, como dijimos, y esa es la Avodah Zarah que hoy en día existe. Veamos lo que dice el Michtav Eliyahu, que trajimos antes. Dice así: la destrucción de Edom se llevará a cabo con la destrucción de este mundo. La destrucción de este mundo no quiere decir, no quiero asustarlos, no quiere decir destrucción física necesariamente, pero destrucción de todo lo que es un tipo de Avodah Zarah que va a traer a Mashiach a final de cuentas. Así dice el Michtav Eliyahu: cuando Hashem traiga al mundo a una posición, cuando las fundaciones, las bases de vida en este mundo se desmoronen, la tranquilidad desvanezca, la vida de los individuos se convierta en llenas de preocupaciones, temor y sufrimiento, y todo el mundo esté sometido bajo el temor de destrucción, entonces será clarificado a todos que la superioridad del hombre y su gabá, su orgullo con respecto a su avance, a la conquista de la naturaleza como que si fuese, traerá únicamente destrucción y preocupaciones. Cuando se resigne el hombre de alcanzar sus deseos, solo entonces la luz de Mashiach será revelada y la caída del imperio de Edom se realizará ante los ojos de todo el mundo. Pues únicamente a través del entendimiento que el mundo es nulo podrá la humanidad elevarse y podrán ver con un enfoque espiritual, y será entonces que quedará anulado, será anulada, quedará anulado el reinado de Edom, y luego se revelará la luz del Mashiach.
En forma más profunda, sabemos que la idolatría es aquello que aleja al hombre del Creador. ¿Sí? El que hace idolatría, como de aquel entonces, por supuesto, eran más espirituales, pero obviamente no servían al Kadosh Baruj Hu, no entendían de que todas las fuerzas, todo lo que hay, proviene de él. A través de la historia de la humanidad, la idolatría ha cambiado muchas caras. Desde la idolatría espiritual que había en aquel tiempo, hasta la material, que es la de las últimas generaciones. La idolatría le ofrece al hombre alternativas para apoyarse en ellas y poner confianza en ellas, desde ídolos hasta el dinero o cualquier otra cosa. Cuando el hombre depende de cualquier tipo de avodah zará, él está rompiendo su conexión con el Kadosh Baruj Hu, con el Creador. Por lo tanto, para restablecer la conexión con Hashem, hay que anular esa avodah zará. Eso es posible únicamente cuando quede clarificado que es imposible confiar en algo fuera del Creador. ¿Qué es Abodá es trabajo? ¿Pregunta? Trabajo, Perdón. gen. Abodá es trabajo, pero... Perdón, avodah zará quiere decir servicio idólatra. Idolatría. Idolatría. Zará es Servicio ajeno. ajeno, algo que es ajeno a Hashem. Servicio ajeno. Específicamente el reinado de Edom, con su cultura occidental, impulsa un tipo de avodah zará que pone lo material en la cúspide y pone el centro y la pone en el centro de nuestra existencia. No me tomen a mal, yo tengo también una máquina secadora en casa, no digo que no utilizo ciertas amenidades que ellos tienen, no me malcomprendan, pero estoy seguro que ustedes entienden a qué me refiero, a lo que ellos impulsan, que es todo lo que es material, que eso es lo que vale. El que no lo tiene no vale nada. El rico no puede entender al pobre, al contrario, es como otra clase, y lo único que vale es cuando, y su amigo es único porque tiene dinero. El momento que no lo tiene, ya no es su amigo tampoco. Generalmente, hablo de una forma muy general, me cuido, no digo que siempre así, pero el hombre confía en sus sistemas materiales y en sus fuerzas, en su poder militar, desarrollo científico y control de fuerzas naturales. Por lo tanto, la destrucción de Edom, o sea, la cultura occidental, se realizará únicamente con la destrucción del mundo. Como dije, no se refiere a una destrucción necesariamente física, que también puede ser con guerras, pero no se refiere a un cambio radical de lo que es el mundo hoy en día, como será más tarde. Y eso es lo que dijo el Michtav Eliyahu, que en las fundaciones, cuando las fundaciones del mundo, ¿sí?, en este mundo se desmoronen, la tranquilidad desvanezca y todo lo que es ahí, cuando se clarificará al hombre que el apoyo que tenía, que ese tipo de apoyo que se basó él en él, no era la verdad, y podrá poco a poco entender que él podrá reconectarse a lo opuesto, que es avodah zará, que es idolatría, sea cual sea, y otra vez poder apegarse a quien le da la vida, a quien le da todo el bienestar que él tiene. Parece ser que el Shaliach de Hashem, para anular esta avodah zará, aparenta ser Ishmael. Así como dijo el Rab, no es únicamente una guerra contra el pueblo judío, por supuesto. Trajimos al Talmid del Arizal, que ellos quieren tragarnos vivos. Es un odio que es un abismo de odio. Pero ellos es una guerra global, no es únicamente, como dijo el Rab, no únicamente contra el pueblo judío, porque ellos, esa es la vara que Hashem como que si fuese usa para despertar al mundo, que las amenidades que tenemos hoy en día, de repente tenemos estos salvajes que están sacando la alfombra debajo de nuestros pies, como que si fuese. ¿Y qué está pasando acá? ¿Sí? Ellos, al contrario, ellos viven como medio animales, y lo único que les importa es su honor y, como dijimos, llevar a cabo las peores atrocidades, y todo en nombre de Hashem. Pero en realidad es para anular el tipo de avodah zará en el cual el mundo se encuentra, el mundo occidental, que se encuentra englobalizado, que se apoya únicamente en eso, y por lo tanto Hashem es como que si fuese irrelevante. ¿Quién es él y quién lo necesita? Tenemos todo. Y eso es lo que él viene a luchar, de su manera de Pere Adam. Adam por un lado por su fe, pero Pere por el otro lado, que ya explicamos.
Ellos tratan de traer destrucción al mundo y son ellos quienes están cuestionando la tranquilidad encontrada en la vida material, sometiendo al mundo bajo un temor de aniquilación. El reinado de Ismael de facto está alejando al mundo de la Abodá Zará del reinado de Edom, o sea, el mundo occidental. Con el uso de terror, destabilizan la vida material, dejando al individuo en inseguridad, sin poder confiar en nada. Todo esto brota de la raíz espiritual de Ismael y su misión de alejar a las naciones de idolatrías que hay hoy en día. Ellos luchan también contra religiones orientales, no piensen que únicamente contra el West. Ellos también pelean también con Pakistán, con India, es lo mismo, ¿sí? Los hindúes tienen su Abodá Zará y Pakistán hay una lucha entre ellos también y van avanzando en contra de esas religiones también. Diferentes observadores, antes que nada dijimos que luchan también contra ellos, solo que ellos hacen eso, como dijimos, una forma de pere, salvajes, sin límites, sin frenos, y por eso usan terror en la forma más cruel. Parece ser que esta lucha es únicamente casi como el comienzo. Hashem nos guarde, nos cuide. Diferentes observadores en ciencias sociales describen al mundo que avanza hacia una polarización de dos fuerzas, la cultura moderna occidental y la cultura islámica fundamentalista. Dos fuerzas que su lucha es inevitable. Quiero de vuelta citar algo. El Zohar dice así: los descendientes de Ismael harán guerras difíciles en el mundo, y los edomitas se unificarán en contra de ellos y lucharán contra ellos alrededor de Jerusalén. Al contrario, no tenemos que pensar que no hay que estar en Israel. Al contrario, el Jovetz Chaim prometió que Zion tiene pleito. ¿Perdón? Justamente ahí los judíos van a estar bien. Pero eso lo dice. También en Guatemala. También en Guatemala. Por supuesto. Todos los judíos Hashem los va a cuidar. Sobre todo aquellos que cuidan mitzvot. Shomer mitzvah lo irá. El que cuida mitzvot no va a haber mal, si Dios quiere. Pero así dice el Zohar, que fue escrito, como dijimos, casi 2800 años por lo menos. Así dice el Malbim, uno de los grandes comentaristas de la Biblia. Dice así: al final de los días, después que los judíos estén asentados en la tierra de Israel, eso fue antes del Estado, ¿sí? Él dice: en ese tiempo los ismaelitas empezarán a hacer problemas en Jerusalén. Los ejércitos de Gog y Magog, ustedes escucharon quizás quién es Gog y Magog, que son las naciones de Edom, de Esav, se van a reunir para capturar a Jerusalén de los ismaelitas. Y habrán 3 guerras entre Edom y Ismael, pues sus creencias son separadas. De todas nuestras fuentes está claro que después de estas guerras entre Edom y Ismael, que son inevitables, ya se ven hoy en día también, ya han habido encuentros entre Estados Unidos y árabes y otros ya están otros países que también están unidos con. No tengo que contarles las últimas noticias, lo que está sucediendo en el mundo. Es claro que estas guerras entre Edom y Ismael, claro que después de estas guerras la verdad espiritual será revelada al mundo y la redención final llegará. Y de ahí brotará el hijo del rey David, quien verá la destrucción de ambos. Dice el Midrash, de vuelta yo cito, que dice así: Mashiach se encuentra en la capital de Arabia. Es su Midrash, pero el Talmud dice que Mashiach se encuentra en la entrada de Roma. Arabia, ¿qué es eso? ¿Qué significa que se encuentra en la capital de Arabia o que se encuentra en la entrada de Roma? Explica el Maharal, dice él así, que las palabras Mashiach se encuentra, ¿qué significa que se encuentra? Quiere decir que con la destrucción de estos reinados, o sea, Edom y Ismael, que es la entrada de Roma y la capital de Arabia,
es cuando Mashiach se va a encontrar. Es ahí cuando él va a aparecer. Mashiach va a florecer a través de la destrucción de estos dos reinados, después de las guerras que batallarán, ¿sí?, entre ellos. En estos tiempos, nuestra misión es la de cumplir lo que Hazal nos dijeron. Preguntaron los talmidim de Rabbi Elazar, ¿qué debe hacer el hombre para salvarse de los dolores, de pangs, los dolores del parto del Mashiach? Les respondió, debe de ocuparse el estudio de Torah y hacer hechos buenos. Tenemos que saber que esa es nuestra salvación en estos tiempos difíciles. Estamos en el final de la Galut de Edom, que se representa hoy en día a través de Ishmael, que esos dos están luchando el uno contra el otro. Como dijimos, es algo global, no es únicamente contra el pueblo judío, pero específicamente nosotros en el centro, obviamente, y todo para que nos demos cuenta, ¿sí?, que alguien está llevando a cabo. ¿Por qué no a los suizos? ¿Por qué no a los neozelandeses? ¿Y por qué no a los noruegos? Porque justamente nosotros en el centro de todo el mundo, con los animales más terribles alrededor nuestro, ¿sí?, que desean la destrucción no únicamente de nosotros, de todo el mundo, Haz Shalom, Hashem está hablando con nosotros. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer para salvarnos de los partos del Mashiach? Hazal nos dice, es una Gemara, debemos de cuidar mitzvot, fortificarnos en mitzvot, hacer hechos buenos. Eso es lo que nos salva, eso es lo que Hashem ve. Cuando vemos que eso es el enfoque, eso es lo principal que tenemos, eso nos da valores, eso nos da fuerza para poder seguir en un tiempo tan difícil. Que sea el deseo de Hashem. De vuelta le agradezco a Rabbi y a ustedes por la paciencia de haber escuchado. Por si hay preguntas, ojalá que pueda contestarlas. No me hagan preguntas muy difíciles. Si Hashem, que hizo la creación y que maneja el mundo y las leyes que mueven al mundo, creó el bien, pero él también creó esa situación de Ishmael y esa maldad. Él, si Hashem lo hizo. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Hashem quiere con esta lucha terrible en donde... Esa es una de las preguntas fáciles. Esa es fácil. ¿Qué es lo que quiere ser? Tienes que venir sábado a las 8:30. Solamente una pregunta, dos no. No, después tengo otra más difícil. Bueno, dile que venga a 8:30 sábado. Sí, con permiso, pero si bien a nuestro ojo Dios creó el bien y el mal, que es lo que presenta, según la clase, Ishmael es el bien, pero para nosotros. Es la forma que Akadosh Baruj Hu tiene para poder incluirnos a nosotros de vuelta a su plan, que es la llegada de Mashiach, etc. Como estamos alejados, se ocupan ellos como el bien para Israel. Entonces, quizá uno lo ve como mal, pero mucho tiempo. Un poco... Ajá. bueno. ¿Qué dijiste, Shmuel? Ajá. ¿Qué dijiste? Mira, cuando No vas a lo entender, oíste tú. cuando vas a entender el plan de Dios, vas a ser Dios. No lo podemos entender. Es exactamente, porque Dios está sobre la lógica humana. Pero no estás Bueno, esa es una viendo respuesta. entender a Dios. Es simplemente que en su plan, Está sobre en la donde lógica se humana. crea ese, cuando uno ve cómo los árabes son, cuando un hombre se levanta a un muchacho en la mañana y su plan es ir a matar a una niña de 13 años y la apuñala y cree que es lo más grandioso que él pudo haber hecho, y eso lo tiene en el alma, en el corazón, Sí. y eso viene por lo de Ismael. O la creación, sí. Sí. Y Dios Es permitió incomprensible. esto porque Dios mueve todo, 100%. todo, absolutamente todo. ¿Cómo se guió a crear esa maldad a ese nivel? ¿Cómo es posible? Algo así. La Gemara dice, Es decir, ¿qué hay atrás de todo esto? Es decir, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué nosotros vamos como pueblo judío a poder superar esto? ¿Y por qué ese plan? yo, No sé, tanta maldad, tanta yo quiero contarles algo que me pasó en Guatemala cuando yo era niño. Creo que le contesto a Sara hoy también.
me acuerdo que yo vi una escena muy pastoral. Vi a un policía esposado con un preso que agarró. Yo era pequeño, dije, qué bonito cómo anda, cómo va tranquilo, este tipo no hace problemas. Pero después, muchos años más tarde, volví a pantallar la escena y me acordé que él andaba con un garrote. Entonces ahora entendí por qué se portó tan bien. Qué miedo que le peguen. El Kadosh Baruj Hu hizo un brit con el pueblo judío, de no deshacerse de nosotros, no como dicen los demás que a nosotros nos... Poner el otro Que cachete. agarró a los Christians y hizo con ellos una nueva cosa, ¿sí? Nosotros no tenemos esa tradición. Hashem hizo 3 britot con nosotros, que va a estar con nosotros hasta el final de los días. Y por lo tanto, cuando estamos bien, tenemos brajot en la Torah. Cuando estamos mal, hay 98 o 94... Sí, 98. ¿Cuánto? 98 klalot, Maldiciones. maldiciones. Que Hashem no se olvide, nos da con palos. Y Arbe Shluchim Lamakom, Hashem tiene muchos mensajeros. Y ellos son mensajeros para la humanidad que está tan descompuesta. Podemos preguntar antes, ¿cómo es que Hashem permitió que traiga un mabul, traiga un diluvio? Eso también es algo no bueno, pero la humanidad estaba tan descompuesta que Hashem, para salvar la humanidad, porque Hashem tiene un plan y ese plan lo va a llevar a cabo, queramos o no lo queramos, Hashem mandó un diluvio y destruyó a la humanidad y salvó a Noach y a sus descendientes, que somos todos, de ahí venimos, ¿sí? Después 10 generaciones que enojaban al Kadosh Baruj Hu, trajo de Adam Rishon hasta Noach, hasta que trajo el diluvio. Después 10 generaciones hasta Abraham vino, y ellos enojaban al Kadosh Baruj Hu. Y Hashem dio la oportunidad que toda la humanidad tenga la Torah. No quisieron la Torah. Vio que Abraham vino, sí estaba dispuesto, dijo, de tu semilla ellos van a hacer la continuación y van a llevar a cabo mi plan. Pero si se portan bien, va a ir bien. Si no se portan bien, entonces yo tengo que llevar a cabo mi plan. El plan es que ustedes se eleven espiritualmente. Nosotros se elevan, porque eso es lo que Hashem quiere. Hashem quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. Hashem no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Da la apariencia como que sí nos quiere, nos necesita a nosotros, pero no es así. Él quiere nuestro bien. Y ya que Él hizo un brit con nosotros, ese brit lo tiene que cuidar. Cuando estamos bien, estamos esposados con el Kadosh Baruj Hu. Estamos con esposas con Hashem. Y cuando estamos bien, vamos tranquilos en la calle, pero el garrote está ahí. Y cuando no, el garrote es usado. A mí se me hace lo puedo ver claramente, una mamá con un niño chiquito, ¿verdad? Y le dice, quédate Mi aquí, prima viene a ayudar. quédate aquí, quédate quieto. Entonces aquí levanta la mano, el niño sabe lo que significa la mano. Pues tenemos que portarnos bien para que no nos den con la mano. Estamos tan alejados, la humanidad está tan alejada. Nos hemos portado bien. Una pregunta que No falta. Una cosa para Billy, te quiero decir una cosa, Billy. Hashem es tan irrelevante en el mundo hoy en día. Los libros le llaman al Kadosh Baruj Hu el Dios, el rey ofendido. Tenemos un Melech Malchei Melohim que mantiene a esta humanidad, es de comer todo. Alguien ha pensado, ustedes seguramente que lo han pensado, ¿sí? Hashem les da de comer a 6 billones de personas diariamente. Más de 6 billones de personas. Les da de comer 2 veces, 3 veces, hay unos cuantos que se mueren de hambre quizás, pero una tremenda... Imaginemos nosotros que nosotros tenemos que 10 personas están ahora a tu cargo. Tú tienes que encargarte por 10 personas, no tu familia, de alimentarlos y darles parnasá. Nos volveríamos locos. Sería una vida terrible. Estar constantemente viendo cómo están todos y todo. Y Hashem mantiene al mundo, les da todo tipo de bienestar, sea como sea. Los pobres en su pobreza están contentos, quizás pueden sobrevivir, pueden hacer lo que pueden hacer, están sanos, tienen sus manos, tienen todo. ¿Y dónde está Hashem? Él es el rey ofendido. Nadie se fija en él. No es que él no nos necesita a nosotros, pero Él tiene una meta, que es de que nosotros, para nuestro bien, que reconozcamos quién es Él. El que nos da todo el bienestar. ¿Dónde está nuestro agradecimiento hacia Él? Y cuando nos alejamos y hacemos todo tipo de avodot zará, de todo tipo, y pensamos de que Él no es
no es relevante en nuestra ¿Sabes qué vida. pasa? Que no lo ese necesitamos. es un tema sumamente controversial y muy difícil en la vida judía. Porque cuando tú ves lo que ha pasado en 2000 años en contra del pueblo judío, y lo que ha pasado, por ejemplo, con el Holocausto, que no tiene ninguna explicación, ninguna justificación. No hay nadie que pueda decir, por ahí han habido unas personas que han dicho cosas totalmente incorrectas de por qué murió toda esta gente. Pero te digo, el tema que tú hablas tiene esa faceta terrible del pueblo judío, que el pueblo judío ha tenido que sufrir. Con gente santa, con niños, con gente que estaba dedicada a Torah, con gente que había hecho una vida santa. Entonces no es tan clara la respuesta. Cuando Hashem saca, hay el atributo de justicia y el atributo de bondad, de Rahamim, de misericordia. Cuando el atributo de, o sea, los ángeles de justicia piden justicia por bien, el pueblo judío está tan alejado, mira lo que ellos hacen, se están haciendo cosas, asimilando, etc. Ellos dicen entonces hay que dar justicia. Entonces viene el atributo de Rahamim y dice, ok, ¿te parece si unos cuantos tzadikim van y, como dice el versículo, por el mal el tzadik muchas veces es llevado? Quiere decir de que se apacigua el atributo de justicia cuando van unos cuantos tzadikim que son llevados, porque si no son llevados ellos, no serían 6 millones de judíos, quizás sería peor. O sea, yo sé que no te estoy tranquilizando porque tú ves cómo es posible que hay tanto. Mira, Willy, había una señora después del Holocausto que no era religiosa antes y después se volvió religiosa. Le preguntaron cómo. Sí, claro, pero escucha la respuesta de ella. Le preguntaron cómo es. Dijo, yo encontré a mi Dios en el Holocausto. ¿Cómo es posible? Pues sí, nada más en el Holocausto llegué a un lugar donde no tenía explicación, donde no había lógica y donde toda la lógica humana se cayó. En este momento, cuando tu lógica humana se cae, cuando no tienes explicación, como dijiste, como no hay justificación, ahí de pronto puedes encontrar a alguien sobre la lógica que es Dios. Ahora, ¿por qué? No nació la persona que puede explicar algo que está sobre la lógica humana, porque es sobre la lógica humana. Entonces yo entiendo que hay tantos dolores. Para mí también un dolor de cabeza, es decir, es un problema, porque Dios creó dolor de cabeza también. Si es bueno que no hay dolor, que no haya dolores, y también muertos, nada más que muertos es un poco más grueso. Pero también dolor de dientes, o dolor a un niño que tiene dolor cuando le salen los dientes, el bebé. Entonces también no entiendo, yo no entiendo nada. Y todo eso, la parte, vamos a decir, mala que pasa en el mundo, no hay explicación. Y para mí eso, de pronto es una puerta para así ver a Dios ahí, para ver algo que está sobre tu lógica. Ahora, entenderlo no vas a entender porque los dolores y eso están en el corazón, en los sentimientos. Y lo que te estoy diciendo está en la mente. De mente a corazón no es la misma onda. Entonces de FM y AM no. Pero lo más importante es que las preguntas nuestras y las dificultades no es necesariamente que pueden cambiar una realidad y niegan la existencia de Dios. Es decir, las preguntas son buenas y Dios es una cosa. Son dos cosas que hay que separar. Pero hay gente que tiene preguntas y de las preguntas vienen a decir no hay Dios. Ese sí es un peligro. No, nadie está diciendo eso. Uno dijo que es ateo porque está enojado con Dios. Eso. Yo lo que te estoy diciendo que es inaceptable que se justifique la muerte y la destrucción porque digan de que no se cumplieron con mis votos. Eso estoy de acuerdo. Es decir, ese tipo de respuesta es inaceptable. Porque puede haber otras explicaciones, pero esa no puede ser. Porque no puede ser. Es decir, tú no puedes decir que porque mi mamá decía que 1,5 millones de niños murieron. Sí, es que no puedes decir. Mira, Willy,
Willy, Sí, cuando alguien trata de justificar no se muerte, puede. Todos los días me decías. Willy, No se puede. cuando alguien que porque trata hay un de grupo justificar, gente que no cumplió con mis votos, hay 1,5 millones de niños que sí, murieron. pero cuando alguien trata de justificar la muerte o esos sufrimientos, es falta de respeto a esa gente. Claro. ¿Ok? Entonces no hay que justificar, simplemente hay que a veces entender que no podemos entender todo. Ahora, ¿qué vas a hacer después? Si hay Dios o no hay Dios, lo tienes que revisar en tu No vida, yo no estoy hablando de eso. al nivel Yo de no estoy punto hablando de eso científico, a porque nivel yo rezo y yo sí, estoy metido, está pero bien. yo perdí a toda mi familia Está en el bien. holocausto. Entonces hay que... ¿Verdad? Mis papás son los únicos sobrevivientes de familias enteras y ustedes pasaron por cosas iguales también y nosotros, yo vengo y rezo y me siento identificado pero hay cosas que ni me pregunto porque no puedo encontrarle Porque una no hay respuesta. respuesta. Lo único que a mí me molesta es que digan que porque alguien pecó eso está justificado. Eso es lo que es inaceptable. Eso No estoy, lo puedo aceptar. eso estoy de acuerdo, para que sepas que justamente hoy, hace 111 años, no, en 1905, era el día, hoy, ok, en la historia, era el día que Einstein publicó sus 4 artículos que cambiaron todo el mundo físico. La gente de ese momento no lo entendieron, creo que hasta hoy no lo entienden tanto, ok, pero todos dicen cuando escuchan Einstein, ese es profundo, ese sí es seguro, así tiene que ser las cosas. No entienden nada, pero creen en todo, ¿ok? Dijo uno que la gente que no se asustaron de la teoría cuántica es porque no lo entendieron bien. Así es. Entonces, es decir, hay cosas que no entendemos, estamos seguros que no entendemos ni una letra, pero estamos seguros que existe y le damos confianza y honor a la teoría cuántica, aunque da unos resultados totalmente contra la lógica, pero nosotros le damos su lugar, Claro, le da su lugar y entendemos y está que ahí, no somos y está ahí y no lo podemos entender. Es exactamente, y por lo lo menos, respetamos y por lo todo, menos Dios. Pero ok, está ahí. Nada tiene que ver con mi sentimiento y Exacto. mi Pero no podemos decir, encontrar una respuesta. Mira, la te voy a relación que decir, tenga no con existe Dios. respuesta. Mira, te voy a decir, hay un libro No existe. en el Basdor que trajo aquí David Algazi, que era un rabino que vino aquí, un argentino. Hay un artículo de Joseph Rakover que está dentro del Basdor. Del Masor, sí, sí. ¿Lo has visto? Yo sé, sí. Y ese hombre, yo no sé si existió, si no existió, pero está ahí. Él le escribe una carta a Dios. Él está en el gueto de Varsovia, lo van a matar. Ya vienen los nazis que Lo están... que leemos para antes de Yom Kippur. Sí, está ahí, sí, sí, para- sí. Y el hombre tiene una comunicación con Dios, escribe un mensaje impresionante, porque él perdió a su familia, perdió a sus hijos, y le dice a Dios, nunca te voy a entender, no puedo entender por qué lo hiciste, no puedo entender por qué permitiste esto, pero me voy a morir siendo judío. pero me siento un alumno hacia su maestro. Es decir, no puedo entender el mensaje, no puedo entender por qué, pero tengo que decir amén a tu decisión. Más o menos por ahí va la cosa. Mira, te voy a dar... No lo entiendo, no lo puedo, está bien. y no lo puedo aceptar, pero es decir, lo acepto, Lo proceso. pero Para- no, es decir, estoy limitado. Para no dejarlos aquí toda la noche, nada más hoy justamente escuché una historia bonita. Hay un grupo que estudia toda la Biblia y cada semana tiene su capítulo. Terminaron hace poco ahorita, esos días, el libro de Yeshayahu, ¿ok? El último capítulo de Yeshayahu era el profeta que más profecías dejó al pueblo de Israel. En su último capítulo, en capítulo 66, al final, el último versículo, él dice ahí una frase, un versículo. Hoy escuché el rabino Lau, el papá, contando que él en 1973, después de la guerra de Yom Kippur, ¿okay? Él se fue como voluntario, como rabino voluntario al hospital, y todos los soldados que llegaron de la guerra, entonces había diferentes tipos de heridos, ¿no? Pero había unos que eran los quemados. Y ese era lo más horrible que él vio en su vida, y los gritos y lo que tenía, ese era algo horrible lo que él cuenta ahí.
Él cuenta todos los detalles y en fin, para hacerlo corto, había un cuarto de 4 soldados quemados, de un tanque que se quemó, quemados pero totalmente. Y él dice que uno de ellos había, su mamá siempre estaba ahí, 20 horas al día. Se fue 4 horas nada más para aquí y para allá, pero siempre estaba al lado de su cuerpo. Y él, de todos los dolores que tenía, empezó a gritar y no podía dejar de gritar, y le dieron morfina, le dieron eso, le dieron el otro, y no alcanzó. Y no era como hoy que todo está cerrado en cuartos, era abierto, entonces ninguno podía dormir. Ahora imagínate el sueño para esos soldados, para esa gente herida, era lo que se salvó por lo menos en un tiempo de los dolores, pero no podían dormir del grito de ellos, y todo el mundo trató de calmarlo y no pudieron hacer nada, hasta que llegó la mamá. Ella sabía, era la única que sabía que todo su cuerpo era quemado, pero tenía 1 centímetro en la pierna, no sé qué, que no estaba quemado. Ahí tenía su pie natural, ¿okay? Y tenía la sensibilidad. Y ahí empezó a tocar en ese pedazo, y le empezó a hablar, le empezó a calmar en ese pedazo. Y ahí se calmó, y unos minutos después durmió. Porque él vio... Durmió. ¿Por qué lo mataron? Entonces dice que él lo vio en sus ojos, y ahí entendió el último versículo de Yeshayahu. Dice que Dios va a consolar al pueblo de Israel como una mamá que consuela a sus hijos. Dice, no como un rabino, y no como un papá, y no como un hermano, y no como un doctor, como mamá. ¿Por qué? Porque mamá es la única que puede funcionar y tranquilizar y consolar a través de los sentimientos, no de la mente. Y ahí sale también Yerushalayim, dice Yerushalayim Tenuhamu, de ahí sale el asunto que cuando fallece alguien, los Ashkenazim dicen Amakom Yenachem Etchem, el otro se fue Davarod. Hay parte de los sefardim que no dice todo eso, dice Min Hashamayim Tenuhamu. Es un tiempo que no puedes consolar a la familia, es un tiempo duro. ¿Qué dicen? Recuerden del último versículo de Yeshayahu. Aquí se trata de sentimientos, nosotros no tenemos palabras. Algún día va a llegar la mamá, es decir, esa cosa, y se va a tranquilizar también, no nada más entender de la mente, sino también sentirlo, y eso es lo que esperamos. Esa es la parte más importante.